Bueno, Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Todo está bien, todo está bien. ¿Ese es su maestro, mami? No, este no es para jugar, para leer. Prácticamente lo que le voy a traer, la lección que le traigo hoy es acerca de que a veces de que nosotros sabemos acerca de Dios y comprendemos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que la palabra dice y no entendemos cómo nos dicen las cosas. Los fariseos, los judíos, Dios siempre quiso de que ellos le enseñaran a sus hijos desde pequeños acerca de Dios. Y entonces ellos no enseñaban a sus hijos, o sus hijos no entendían lo que le estaban enseñando o querían hacer lo que le daban la gana. Le digo esto porque en este tema que vamos que voy a tratar hoy se van a dar de cuenta de que muchos de ellos no conocían a Jesucristo. Y cuando todo eso estaba ya escrito y se le había hablado acerca de que Jesucristo iba a venir para que fuera el que los salvara a todos ellos y a todos nosotros también. ¿Ok? Voy a empezar aquí, leerle aquí, en el versículo 37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. Ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no lo aceptó, no lo acepto, pero a ustedes los conozco y sé que lo aman realmente a Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaría. ¿Cómo va a venir, cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene de Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien lo va a acusar es Moisés, en quien tiene puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Oigan, qué cosita más bonita está aquí. Cada vez que yo 37. Es en el 6 de... no es en el 6, es en Juan 5:37. Juan 5:37 hasta el 47.
Este no es aquí, dice Juan 6. Pero no es Juan 6, es Juan 5. No es. Está el 6 aquí. Sí. Es donde quiero que lean, no quiero que lean el 6, lo que quiero es que lean. No, Me no, fui. Ese no es Sí, ese es el que estamos leyendo. si este es el que estamos leyendo. Juan. Sí, mira. Me fui como 5 minutos y le dije, busquen es Juan, entonces estuvieron haciendo otras cosas. No, no hicimos otras cosas, pero No es Juan, a ver, es Juan, dígame, ok. Juan. Ese está en Aquí. el libro Juan. 5. Sí, sí, yo lo estaba leyendo con él. También. Sí, Esther lo está. Sí, es que trae Lo estamos 5 leyendo y como 6. ustedes. Sí, el muchachito lo está leyendo Yo conmigo aquí. también, sí. El niñito lo está leyendo Yo conmigo. también, que Yo está también. 5 6. Yo lo estaba leyendo con usted también. Pero está bien, entonces. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya todos están ahí ya? ¿Todos están ahí? Entonces ahora podemos empezar otra vez la clase. Perfecto. No, mentira. Ok. El testimonio con que cuento no tiene más peso que Juan. No, mentira, estoy en el 36. Ya me tocaron a ya. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? De que el Padre que lo envió a él testificó acerca de él. ¿Qué quiere decir con esto? Él quiere decir de que su papá le había hablado por mediación de los profetas a ellos acerca de él. Y ellos no conocieron o no querían conocer lo que le estaban diciendo. Y eso está sucediendo hoy mismo en día. Hoy mismo eso está sucediendo. De que las personas, tú le hablas a las personas y le estás diciendo una cosa y las personas entienden de la manera de que quieren entender. Y todos tenemos oído, pero todos comprendemos las cosas de la forma que nosotros las queremos comprender. Y no de la forma de que Dios quiere que nosotros las comprendamos, las comprendemos. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. ¿A quién Él envió? ¿A quién Dios envió Él? ¿A quién Dios envió? A Jesús. Entonces, ¿qué dice? De que no comprendían su palabra. No comprendían su palabra, no comprendían lo que le estaba sucediendo. Una de las cosas de que yo quiero decirle a ustedes de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. En ese tiempo Dios hizo muchas cosas por sus hijos, que eran por todos los israelitas. Dios hizo muchas cosas. Por ejemplo, los libró de la esclavitud. Lo hizo pasar por el mar. Estaba el mar y le sacó el agua al mar y lo hizo pasar por tierra. El mar le sacó todo el agua y ellos pudieron pasar. Entonces cuando los enemigos querían pasar, y muchas cosas más, lo alimentó cuando estaba en el desierto, lo alimentó por 40 años con comida que no le costaba a ellos nada. Ellos no tenían que dar ni dinero, ni tenían que hacer nada, no tenían ni que trabajar por esa comida. Esa comida que venía del cielo. Entonces, todas esas cosas buenas que Dios hizo con ellos, ellos deberían haberlo compartido con sus hijos, con sus nietos, contarles, hacer la historia
acerca de lo que Dios había hecho por ellos y estaba haciendo por ellos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que fue en el tiempo de que Jesucristo vino, ellos conocieran a Jesucristo. Ellos conocieran por qué Jesucristo vino. Porque nosotros mismos hoy en día, si vamos a la tienda y vemos de que están dando, por ejemplo, pan por la libre, compra un pan hoy, compra una libra de papa, compra una libra de papa y te dan una libra por la libre regalada. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos para la casa? Se lo decimos a los amigos. Le decimos, hay papa por la libre, que sé yo, que sé cuándo, están dando aquí. ¿Hacemos eso? No lo hacemos. ¿Para qué? Para que la gente se beneficie acerca de eso. Pero una cosa es que nosotros no hacemos es acerca de la palabra de Dios, que es free. La salvación que nos da Dios es free, es por la libre. Entonces nosotros no se lo decimos a otra persona para que tengan la misma salvación de que tenemos nosotros y tengan la misma alegría que tenemos nosotros. Eso es una cosa de que eso siempre ha querido Dios, de que nosotros le enseñemos a todas las personas que se encuentran alrededor de nosotros, y más ustedes miran con los muchachos, eso está muy bonito de que traigan con sus muchachos. ¿Para qué? Para que aprendan la palabra de Dios. ¿Me entiende? Mire ese vecino está ahí, escuchándome ahí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, de que todos nosotros enseñemos a nuestros amigos, a nuestras hijas, a nuestros primos, quién es Dios. Y eso era lo que sucedió, de que ellos, los fariseos, no conocían a Jesucristo. Y no lo conocían porque ellos no lo quisieron conocer. No lo conocían porque parece que sus padres no lo enseñaron. Y no lo conocían, no sé por qué, pero no lo conocían. Porque él mismo lo dice aquí. Entonces dice aquí en el 38, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen aquel a quien él envió. Y ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Muchos de nosotros estudiamos las escrituras, muchos de nosotros vamos a la iglesia, muchos de nosotros damos donaciones, muchos de nosotros vamos a fiestas con la iglesia y hacemos muchas cosas pensando de que la salvación está en la iglesia, pensando de que si leemos la Biblia somos salvos. Pero la Biblia es una guía para la salvación, pero la Biblia no te va a salvar, la iglesia no te va a salvar, porque dones dinero no te va a salvar. La única persona que te puede salvar es Jesucristo, y es Dios. Entonces uno tiene que tener conocimiento acerca de la palabra y lo que Jesucristo dice. ¿Para qué? Para nosotros poder ser salvos y tener vida eterna. Porque todos nosotros los que hemos nacido en Jesucristo tenemos vida eterna. Así nos morimos en el cuerpo, pero seguimos viviendo espiritualmente, que eso es lo que muchas personas, muchos de nosotros no hemos llegado a tener ese entendimiento, no hemos dado la manera de comprenderlo, de que todos nosotros los que estamos en Jesucristo, que hemos sido bautizados, somos espirituales y tenemos vida eterna y de que no nos vamos a morir.
vamos a morir físicamente. ¿Tú me entiendes? Pero espiritualmente no vamos a morir. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Adán, el día que tú comas de esta fruta, te vas a morir. Adán se murió. Espiritualmente se murió, pero carnalmente él siguió viviendo y estaba viviendo. ¿Me entiendes? Pero se había muerto espiritualmente. Una de las cositas también que le voy a decir también es acerca, no me acuerdo dónde está el versículo ese, pero dice de que Jesucristo fue el primero que se resucitó de los muertos. Cuando en la Biblia misma lo dice de que Jesucristo fue el primero que resucitó entre los muertos, pero fue el primero que resucitó entre los muertos espiritualmente, porque el mismo Jesucristo resucitó ¿a quién? El hermano de Marta, a Lázaro, lo resucitó. Entonces, ¿quién fue el que resucitó primero? ¿Lázaro o Jesús Cristo? Lázaro resucitó primero, pero ahí la Biblia dice de que Jesucristo fue el primero que resucitó, pero está hablando que fue el primero espiritualmente, y Lázaro fue una resurrección carnalmente. Y entonces a veces de que si no comprendemos o no nos enseñan las cosas como deben de ser, eso nos puede traer confusiones. Y entonces yo lo que trato de una manera es, de lo poquito que yo sé, tratar la manera de enseñárselo a todas las personas que lo quieran escuchar. ¿Para qué? Para que mañana nadie pueda hacerle un cuento. Y para edificar nosotros. Eso fue un bono. Esto no estaba en la clase, pero eso fue un bono que le quise dar yo. Ustedes estudian con diligencia la Escritura, pero porque piensan que en ella hayan la vida eterna, y son en ella las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ok, 41. La gloria humana no la acepto, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Ellos no aceptaban a Jesucristo, que venía en el nombre de su papá, y que Jesucristo había hecho muchos milagros. Y Jesucristo no había hecho los milagros, ¿para qué? Para testificar y ellos se dieran de cuenta de que Él venía en el nombre de su Padre. Porque Jesucristo, y podemos mirar todos los milagros que hizo Jesucristo, fue para verificar y para glorificar a su Padre. Jesucristo tenía potestad para hacerlo todo lo que Él le daba la gana, pero lo que Él hacía era para glorificar ¿a quién? A su papá, a Dios. Un ejemplo que le voy a poner: cuando Jesucristo estuvo en el desierto, que vino el diablo a tentarlo y le dijo: mire, si usted es el Hijo de Dios y usted tiene potestad, convierte esta piedra en pan. Jesucristo lo podía haber hecho y tenía hambre. Jesucristo lo podía haber hecho, pero Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino para glorificarse a Él, para hacer las cosas para Él. Él vino para glorificar a Dios y para morirse por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él no vino para glorificarse. Si él lo hubiera querido, Él hubiera convertido los panes, las piedras en pan, y se lo hubiera comido porque tenía hambre. Pero ese no era su deseo. El deseo de Jesucristo es el mismo deseo de complacer a su papá. Es el mismo deseo
que todos nosotros debemos de tener, el cual es de glorificar a Dios, no glorificar a nadie, ni de que nadie me mire bonito, porque yo estoy diciendo cosas bonitas. Si yo estoy diciendo cositas que le duelen, ¿tú me entiendes? Y me tienen odio por eso, está bien. Jesucristo hacía cosas y decía cosas, y había personas que lo odian, pero era porque eran de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no quiero de que nadie esté de acuerdo conmigo, sino que estén de acuerdo con Dios. Entonces cuando yo estoy tratando la manera, cuando yo traté la manera de que las personas estén de acuerdo conmigo, estoy tratando la manera de glorificarme a mí. No estoy tratando la manera de glorificar a Dios. Eso mismo es lo que está sucediendo y sucedió en muchos lugares. De que nosotros predicamos las palabras y cuando predicamos las palabras queremos decir cosas para atraer a las personas hacia nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos, yo no tengo que atraer a nadie acerca a mí. Yo tengo que atraer a las personas a Dios. Yo no tengo que atraer a nadie para mí. Yo tengo que atraer a las personas para Dios. Cuando yo empiece a atraer a las personas para mí, yo estoy dejando de trabajar para Dios. Y estoy utilizando el puesto que Dios me ha dado para glorificarme a mí mismo en vez de glorificar a Dios. Que eso mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias, en muchas organizaciones y en todos los lugares. De que todos queremos glorificarnos nosotros y no queremos glorificar a Dios. Y la gloria humana no, y los pensamientos de nosotros no son, ¿cómo se llama esto?, los más adecuados para entender. Hay muchas veces de que hay personas de que hablan cosas acerca de la Biblia o están tratando la manera de enseñarte cosas acerca de la Biblia. Pero lo que están enseñando de esas personas y lo que están diciendo esas personas no concuerdan con lo que dice la Biblia. Entonces esas personas están diciendo cosas que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿A quién usted le debe hacer caso? ¿A la Biblia o a lo que dice la persona? Para mí, aunque hable muy bonito, aunque tenga mucho, yo le voy a hacer caso. ¿A quién le va a hacer usted caso? A la Biblia, es lo que hay que hacerle caso. Uno no le puede hacer caso, mire, lo dijo un niñito que está comprendiendo y me gusta cuando los niños están atendiendo bien en la clase. Eso me agrada a mí, ¿me entiende? Y entonces uno debe hacerle caso a lo que dice la Biblia y no hacerle caso a lo que dice, lo que diga yo. Porque si yo te puedo decir lo que yo quiera decir, pero usted debe hacerle caso a lo que dice la Biblia. Sí, porque yo tengo potestad, porque me pusieron aquí para que yo le traiga las palabras, para que yo comparta las palabras de Dios con todos los que están aquí presentes. Pero a veces que nosotros mismos, que tenemos la oportunidad, pues si no la oportunidad para compartir la palabra de Dios, queremos glorificarnos a nosotros mismos y queremos de que la gloria sea para nosotros, cuando la gloria debe ser ¿para quién? Dios. Para Dios. ¿Ok? Entonces vamos aquí para el ¿Cómo va a ser? para el 44. Sí. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene de Dios? Único. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar
Es Moisés en quien